0,001, y la función evaluada poquito después se resta con la función evaluada un poquito antes. Y eso me da un pequeño cambio de la función. Un cambio entre los dos valores de tiempo muy cercanos. Ahí tenemos el valor de la función en un cierto instante, ahí tenemos el valor de la función en un instante ligeramente posterior. Se entiende que de t es un cambio de tiempo y que es una diferencia pequeña. Ok, esa es la definición de diferenciación y uno puede calcular eso de manera explícita aplicando esta definición, o también lo puede calcular de manera indirecta. Entonces lo que nos interesa a la larga es el cálculo de manera indirecta. ¿Sí? Entendemos por infinitesimal, ¿no es cierto?, una cantidad tan pequeña como se puede imaginar, pero no nula. Delta T es un cambio grueso, ¿no? Pequeño pero grueso, no infinitesimal. Esa es la palabra que usa Carlos Picard también para referirse a él. Entonces, cuando uno habla de un cambio grueso, es en términos experimentales, pero experimentalmente uno puede estar midiendo cada una décima de segundo, entonces mide la función en un instante t, pero la mide una décima de segundo después, o sea, t más una décima, o este delta t puede ser una centésima. A veces puede medir más seguido, pero a veces no es fácil medir con los cambios muy finos de tiempo. Entonces, este delta t es un cambio grueso. En ese caso, el cambio de la función lo anotamos delta. Y delta f es una manera de aproximar o estimar el cambio infinitesimal. Entonces, pongamos un ejemplo. Supongamos que nuestro cambio grueso, pero pequeño, es 0,1. Y que vamos a hablar esta función, la función t cuadrado, en un rango de la variable t de tiempo, que está entre 0 y 0,5 segundos. Entonces ahí voy a construir una tabla de los valores de t, los valores que toma la función y los valores que toma la diferencia de la función. Poner la función. Entonces en el instante 0 tengo 0 al cuadrado da 0,00. En el instante 0,1 tengo que 0,1 al cuadrado da 0,01. En el instante 0,2 tengo que 0,2 al cuadrado da 0,04. Y puedo seguir, ¿no es cierto?, con 0,3, con 0,4, y con 0,5 para evaluar la función t cuadrado en distintos instantes. Y eso lo puedo graficar, lo vamos a graficar de ahí. Pero también puedo calcular el cambio de la función, o sea, la función evaluada en un instante posterior no es la función evaluada antes. Aquí, esto es un instante posterior, este es un instante posterior al instante 0. Y la función, el instante posterior vale 0,01, el instante previo vale 0,00. La resta, la diferencia entre esos dos valores, si resto 0,01 de resto 0,00, me da 0,01. Entonces ahí, ¿no es cierto?, estoy calculando el cambio de la función entre el instante de tiempo 0 y 0,1. Puedo hacer lo mismo entre el cambio que hay entre 0,1 y 0,2. Así que al valor posterior 0,04 de la función, le resto el valor anterior que es 0,01 y me da un cambio que vale 0,08. Y ese proceso, ¿no es cierto?, de calcular las diferencias de valor de la función entre un instante y el instante posterior, es lo que uno está llamando el diferencial. Entonces ahí voy construyendo distintos valores, y fíjense, mientras esto pasa de 0 a 0,1, aquí pasa a 0,4, 4 veces más grande a 0,09, 5 veces más grande a 0,16. Eso es, como 6 veces más grande, o 7. De 0,16 a 0,25, eso ya es como 9 veces más grande. Acá no crece tan rápido. Pasa, incrementa en 0,02, incrementa en 0,02, incrementa en 0,02, incrementa en 0,02. O sea, 0,01 más 0,02 me da 0,03. 0,03 más 0,2 me da 0,05. Entonces este cambio es mucho más lento que ese otro. Podemos graficar, podemos graficar esta función versus t, o podemos graficar el delta f versus el t. Entonces hacemos un gráfico. En el primer caso, en que grafico la función t cuadrado, obtengo un comportamiento parabólico. Pero en el otro caso, en que grafico el cambio de la función versus tiempo, obtengo un comportamiento lineal. Entonces se ve que el diferencial es una nueva función.
¿ah? Es una nueva función de la variable t, pero es una función diferente de la función original. ¿Ah? Esto va a ser una característica que vamos a tener siempre que calculemos un diferencial. ¿Sí? Entonces, el diferencial de una función es una función de t, pero diferente de la función original. ¿Sí? Aquí teníamos una parábola, aquí tenemos una recta. Ahí podemos tener un ejemplo de una función, ¿no es cierto?, y su diferencial. Ahora, veamos qué función es el diferencial. Lo podemos evaluar. Esta es la función f de t. Y me interesaría calcular el cambio, o sea, tomar la función que está arriba, con t cambiado el argumento t cambiado por t más delta t, y restarla con la función original, o sea, f de valor t que es t cuadrado. O sea, esto que está aquí es t cuadrado, y esto que está acá es t más delta t al cuadrado, tal cual. ¿Sí? Esto que está a la derecha es t cuadrado, mientras que esto que está acá es t más delta t al cuadrado. Y ese sería el cambio, entonces lo podemos, aquí hay un cuadrado binomio, ¿no es cierto? Lo podemos escribir, un cuadrado binomio, una expresión donde hay dos términos acá, y el cuadrado binomio es el cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo, esos 2t por delta t, más el cuadrado del segundo, que es el t cuadrado. Y a eso, por supuesto, le estamos restando la función original, que era t cuadrado, y vemos que hay un milagro de que este término t cuadrado está con signo menos, este término t cuadrado está con signo más, se cancelan esos dos términos que están allí, y me sobreviven solo términos que son 2t por delta t, más un término delta t cuadrado. Vamos a argumentar luego que este término delta t cuadrado es muchísimo más pequeño que el primer término, el que es simple y sencillamente proporcional a delta t. Y al ser muchísimo más pequeño, vamos a poder despreciarlo frente al primero. Vamos a argumentar que ese término es tan chico que lo podemos simple y sencillamente no considerar, y nos vamos a quedar con que el cambio de la función, en este caso, es 2t por delta t. ¿Sí? Eso es lo que estoy argumentando. Ya vamos a argumentar eso. ¿Sí? Lo vamos a argumentar ahora. ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno, un paso, voy a evaluar la función en t igual 1 con distintos valores de el delta t. ¿Sí? Solo que acá en esta tabla, una tabla vieja, al delta t lo llamé dt, aunque no es infinitesimal todavía, pero relativamente pequeño. Entonces dt para mí va a ser en el primer paso chiquitito, después más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y ahí voy a evaluar el primer término, el segundo término, y voy a dividir el segundo término por el primero. Si yo divido, tengo un porcentaje. Y un porcentaje siempre se le puede leer, tengo una fracción. Y una fracción siempre se puede leer en forma porcentual. Se puede escribir como en términos de porcentaje. Entonces vamos. ¿Ah? Considero dt 0.1 y t igual 1.0. Entonces, 2 por 1 por 0.1 me da 0.2. 0.1 al cuadrado es un número que es 0.01. El cociente entre 0.1 y 0.2 es un número pequeño y es un 5%. O sea, este término que está aquí es un 5% de este otro. ¿Ah? La tercera columna es un número que es apenas un 5% del número anterior. Si el paso temporal de t lo hago más pequeño, 0.01, claro, el primer término vale algo más pequeño, porque 2 por 1 por 0.01 me da 0.02, pero 0.01 al cuadrado me daría 4. Y si hago el cociente entre el segundo término y el primer término, me va a dar, y si lo interpreto como porcentaje, ¿no es cierto?, me va a dar cuán chico es el segundo término comparado con el primero. Y es muchísimo más pequeño que el caso anterior. Es 10 veces más pequeño, un 0.5%. Es 10 veces más pequeño este término que este acá. Fíjense ahora si hago el delta t, lo hago más chiquitito. Me acerco al concepto infinitesimal. Lo hago un milésimo. Entonces el otro término es, bueno, 2 milésimos, pero este es un 100 milésimo. A ver, 10 a la menos 6. 1 por 10, no, es un millonésimo. Tengo un millonésimo aquí y acá tengo apenas 2 milésimos. Si divido este número con este otro, voy a tener el porcentaje de cuán chico es este comparado
El segundo término comparado con el tercero. Y vemos que 0.05, es 0.05%, o sea, es realmente muy pequeño, más chico que el 1%. Puedo seguir achicando el dt para que se vaya acercando al concepto decimal, y vemos que este número, el primer término disminuye, pero no tan rápido, mientras que el segundo término se va tremendamente rápido a cero. Disminuye y se aproxima a cero muy, muy rápido, de tal manera que el cociente es cada vez más y más chico. O sea, realmente el segundo término es despreciable frente al primero. Este término es despreciable, el t cuadrado, frente al término 2t por dt. De manera que al ser este segundo término despreciable frente al primero, yo puedo eh, olvidarme del término, la contribución de t cuadrado, y solo quedarme con la primera. Quiere decir eso que el cambio de la función t cuadrado es 2 veces t por el cambio de tiempo. Tengo una expresión para el diferencial. Ok, ya hemos obtenido una primera expresión para un primer caso. Veamos otro ejemplo. Si, para redondear la idea, si la función del tiempo no fuese t cuadrado, fuese t cubo, hacemos el mismo procedimiento. Tengo que evaluar la función en un instante posterior, tengo que restarla con la función en un instante actual, entonces la función es elevar al cubo, así que tomo el argumento t más delta t, lo elevo al cubo y lo resto con la función de t, que es simple y sencillamente t cubo. Este que está acá es un cubo de binomio. Puede que ustedes no se recuerden, pero cuando uno tiene un cubo de binomio, uno tiene el cubo del primer término, t cubo, el triple del cuadrado del primero por el segundo, o sea, 3 veces t cuadrado por delta t, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, que es 3t por delta t cuadrado, más el cubo del segundo término, que es delta t cubo, y por supuesto, después de que le dé al cubo este binomio, le resto t cubo. Se nota que ese término que está allá se cancela con el primero, y me queda esta expresión. Y en esta expresión tenemos términos que son proporcionales al delta t, términos que son proporcionales al cuadrado de delta t, y términos que son proporcionales al delta t cubo. Y lo que va a ocurrir es que estos términos que son proporcionales a delta t cubo y a delta t cuadrado son miserablemente pequeños comparados con el primer término. Entonces, lo que va a sobrevivir es solamente el primer término, que va a ser 3t cuadrado por delta t. Vamos a justificar que esos términos que tienen después son demasiado chicos. Revisemos. Aquí está lo que escribimos recién, el primer término, el segundo y el tercero, y acá voy a evaluar, ¿no es cierto?, en esta columna, un momento. Aquí en esta columna voy a evaluar distintos valores del dt, y voy a ver el primer término, el segundo término y el tercer término, y un error porcentual que lo voy a calcular solo entre el segundo y el primer término, porque el tercero es más chico que el segundo. Ya vamos. El primer término es 3t cuadrado de t. El segundo término es 3t por de t cuadrado. Y el tercer término es simple y sencillamente de t cubo. Y el error porcentual se refiere aquí a comparar el segundo término con el primero. El tercer término también es chico comparado incluso con el anterior. Así que por lo tanto va a ser más pequeño aún que el primer término. Entonces le voy a dar valores ahí tengo la comparación que estoy haciendo. Estoy comparando, estoy comparando, ¿qué estoy comparando? Sí, escribí mal aquí. Este de t cuadrado, ya no sé, está mal escrito, es justo al revés, es justo al revés, lo que tiene la comparación. Escribí mal esa foto, lo tengo por aquí. ¿Ya? Entonces estoy haciendo cociente entre el segundo término y el primero. Entonces, para 0.1, si considero t igual a 1, 3t cuadrado de t me da 0.3, mientras que 3t de t cuadrado me da 0.03, mientras que de t cubo me da 0.01. Este término es un 10% de CO. Si achico el paso de t, me voy a 0.01, veo que este es pequeño, pero veo que este es mucho más chico, y este realmente va a ser súper rápido. Este término es un 1% de CO. Si achico más el paso temporal, porque lo tomo un milésimo,
Este es 3 milésimos, pero este que está aquí ya es 3 millonésimos. Y este otro, ¿para qué decir? 1 millón, no, 1.000 millones, 1.000 millonésimo del primero. Así que realmente estos dos términos que están acá, el segundo y el tercero, son despreciables comparados con este, porque el segundo término ya es apenas un 0,1% del primero, de este. Si me voy a un paso temporal más pequeño aún, pucha, ya esto es prácticamente cero. Este término es apenas un 0,01% del anterior. Así que realmente yo puedo despreciar los términos que son 3t por dt cuadrado y el término de t cubo comparados con el primer término. Y eso lo voy a notar aquí. Me echo esos términos porque son demasiado chicos. En la calculadora no van a tener ningún efecto y me quedo con el primer término. Es decir, que el cambio de la función, o sea, la función evaluada en instante posterior menos la función evaluada antes, es igual a 3 el tiempo al cuadrado por el cambio de tiempo, en este caso. T es la variable que estamos observando para ti. ¿Cómo podemos, eh, ¿Cómo podemos mecanizar este cambio? Lo podemos mecanizar para no estar haciendo toda esta cosa fea de tener que elevar al cubo y restar y empezar a cancelar términos, para no tener que estar haciendo todo eso todas las veces. ¿Cómo lo podemos mecanizar? Lo vamos a mecanizar porque hay dos reglas para los cambios. Si A es una cantidad variable y B es otra cantidad variable, y a mí me interesa el cambio de la suma de dos cantidades variables, vamos a demostrar que esto es el cambio de la primera cantidad variable sumado con el cambio de la segunda. También existe otra regla que se llama la regla de producto. Si me interesa estudiar cómo cambia el producto de dos cantidades variables, vamos a encontrar que eso es el cambio de la primera por la segunda, más la primera por el cambio de la segunda. Como en realidad el lenguaje que se usa es diferencial, vamos a decir, el diferencial de una suma es la suma de los diferenciales de cada variable, y el diferencial de un producto es el diferencial del primero multiplicado por el segundo, más el primero por el diferencial del segundo. Los que han estudiado derivadas, estas fórmulas les deben resultar familiares, que son muy parecidas a las fórmulas de derivada de la suma y derivada del producto. De hecho, estas son fórmulas parientes de las otras. Vamos a convencernos por qué son así. Imagínense que tengo un elástico que tiene una porción de color rojo y al cual le ato un elástico diferente de color azul. Probablemente si el elástico, que es la unión de los dos elásticos, lo estiro, puede que la porción en rojo crezca un poquito y crezca un tamaño distinto de lo que crece la porción en azul. Entonces, al principio tenía un elástico cuyo largo total es A más B, y después cuando lo estiro un poco, tengo un nuevo elástico cuyo largo total es la nueva longitud de A, que es A', más la nueva longitud de B, que es B'. Pero la nueva longitud de A, que es A', es la longitud anterior más un pequeño cambio que le estamos llamando de A, y la nueva longitud B' es la longitud anterior más un pequeño cambio que le estamos llamando de B. Entonces A' es A más de A y B' es B más de B. Por definición, el cambio de la suma tiene que ser el nuevo valor de la suma restado con el viejo valor de la suma. Entonces el nuevo valor es A' más B' y el viejo valor es A más B, pero prima es A más de A y B' es B más de B. Así que si reemplazo aquí, ¿no es cierto? Tengo que A' es A más de A, que B' es B más de B, y me puedo dar cuenta, ¿no es cierto?, de ese resultado, que donde tenía prima tengo A más de A, donde tenía B' tengo B más de B, pero a eso le estoy restando A más B. O sea, este A que está aquí se va a cancelar con ese A que está allá, y este B que está aquí se va a cancelar con ese B que está allá. Y me va a sobrevivir, ¿no es cierto?, después de la cancelación, porque uno está sumando, el otro está restando, me va a sobrevivir solamente el cambio de A más el cambio de B. Esto es la demostración de la primera regla. El cambio de la suma de dos cantidades variables es la suma de los cambios de cada una de ellas. ¿Sí? La diferencial de la suma es el diferencial del primero más el diferencial del segundo. Entendido eso,
Puedo escribir en grande, ¿no es cierto? Una regla que uno no debe olvidar nunca más en la vida, hasta que sea abuelito y se jubile, quizás, porque ahí todavía puede llegar a tener necesidad de usarlo. El cambio de una suma es la suma de los cambios. Es casi una frase filosófica. ¿Mm? Veamos lo que pasa con el producto. Un producto de dos cantidades siempre lo podemos interpretar como un área. Por ejemplo, aquí tengo un rectángulo en el cual uno de sus lados mide A y el otro de sus lados mide B. El producto de A por B es la superficie. Si esto fuese 5 metros, ¿no es cierto? Esto fuese 4 metros, 5 por 4 me daría el producto, me daría 20 metros cuadrados. Ahora, ¿qué voy a imaginar? Voy a imaginar que esta es una superficie elástica como una membrana y que yo la estiro por todos lados de la misma manera. Entonces, si la estiro, la longitud A crece, ¿no? El lado A crece a un nuevo valor A' y la longitud B crece también a un nuevo valor B'. Pero el A' tiene que ser la longitud antigua, que era A, más un cambio que lo llamé de A. Y la longitud B' tiene que ser la vieja longitud B, más un cambio que lo llamé de B. De manera que este trocito de aquí tiene una extensión de A y este trocito de acá tiene una extensión de B. Por supuesto que este pequeño rectángulo que está aquí tiene que ser el producto de DA por DB, mientras que el rectángulo que está acá es A por la altura de B. Y este que está aquí en azul es B por el cambio de A. Entonces, esto es B por DA, esto es A por DB y esto es DA por DB. Entonces, lo que me interesa es evaluar el cambio, o sea, la nueva superficie menos la anterior. El cambio de un producto es la nueva superficie menos la anterior. La nueva superficie es A' por B', y la vieja es A por B. Yo sé, ¿no es cierto?, que A' es A más de A y que B' es B más de B. Entonces escribo eso y desarrollo este producto. Eso multiplicar A por B, después multiplicar A por DB, después multiplicar de A por B y de A por DB, que es lo que viene a continuación. Tengo A por B, el primer término, A por DB es este término que está aquí, de A por B es ese término, y de A por DB es el cuarto. Y a eso tengo que restarle en la superficie original. Pero como el término A por B aparece al principio y aparece al final, se va a cancelar, me va, me va a sobrevivir solamente el cambio del primer término multiplicado por el segundo. En este producto hay dos factores. El cambio del primer factor multiplicado por el segundo, más el primer factor multiplicado por el cambio del segundo, más el producto de los cambios. Ahora vamos a argumentar que el producto de los cambios es muy, muy pequeño, es tan pequeño que es especial, ¿no? Es miserablemente pequeño comparado con los chicos que pueden ser estos otros. ¿Cómo vamos a argumentar eso? Vamos a usar una pequeña tablita, o sea, si es realmente pequeño lo puedo botar. Vamos a hacer una tablita para argumentar que eso es así. Imagínense que los valores de A y de B valieran 1, y que de A fuese una cantidad pequeña, por ejemplo 0,01, y de B fuese una cantidad pequeña 0,01. El producto de A por B, la fórmula que nos dio, ¿no es cierto?, fue el cambio de un producto es el cambio del primero por el segundo, más el primero por el cambio del segundo, más el producto de los cambios. Entonces veamos lo que pasa aquí. Aquí voy a evaluar esa tabla, ¿no es cierto? Esa tabla de valores de A por B, esta es A por B y la otra es el producto de los cambios. Ahí están las tres tablas. Para distintos valores. Siempre A y B lo voy a poner como 1, pero los de A y los de B lo voy a tomando más y más pequeños. Por ejemplo, al principio 0,01 para de A y de B. Ese vale de A por B vale 0,01, A por B vale 0,01, pero el producto es mucho más chico. De hecho, siempre es más pequeño. Si aquí voy a poner un milésimo para DA y un milésimo para DB, el producto de A por B es un milésimo, el de A por B también es un milésimo, pero el de A por DB es un millonésimo. Ajá. Si pongo aquí un 10 milésimo y un 10 milésimo, de A por B es un 10 milésimo, esto también es un 10 milésimo, pero esto que está acá es un ahí tengo 1000, ahí tengo 1.000.000,
es un 10 millonésimo más chico. Esto es muchísimo más chico que ese otro. Imagínense que el de A fuera 10 a la menos 6 y el de B fuera 10 a la menos 6. Entonces, de A por B es 10 a la menos 6 por 1, 10 a la menos 6. A por B, 1 por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 6. Pero de A por B al 10 a la menos 12. Este término de aquí es un millón de veces más chico que el anterior. Y un millón de veces más chico que ese otro. Mientras que estos dos son comparables. Si el de A fuera 10 a la menos 9, que eso es un mil millonésimo, entonces de A por B es un millonésimo, pero este un día a la menos 18. Un día a la menos 18 es un día a la menos 9 veces más chico que este otro. Un día a la menos 9 es 1.000 millones de veces este término, es 1.000 millones de veces más chico que este otro. Es un moco, ¿no? Es la nada misma. Entonces, realmente el tercer término, que es el producto de dos cantidades pequeñas, es muy chico y lo puedo despreciar. ¿Ya? Lo puedo despreciar mientras que estos son pequeños, pero nunca tan chicos como el producto. ¿Sí? Así que puedo despreciar. Y puedo escribir, ¿no es cierto?, que lo que resulta como receta, si desprecio el tercer término, lo que resulta como receta es que el cambio del producto de dos cantidades variables es el cambio de la primera cantidad variable multiplicada por la segunda, más la primera por el cambio de la segunda. Entonces tenemos dos reglas, ¿no es cierto?, que debemos memorizar, que son reglas importantísimas, que nos van a permitir calcular o diferenciar cantidades variables. La regla de la suma y la regla del producto. La regla de la suma es el cambio de una suma, es la suma de los cambios, y la regla del producto es, dice, el cambio del producto de dos factores es el cambio del primero multiplicado por el segundo, más el primero multiplicado por el cambio del segundo. Vamos a aplicar esto. ¿Sí? Apliquémoslo esto para calcular, recalcular, ¿no es cierto?, algo que habíamos visto anteriormente. Vamos a aprender ahora cómo aplico estas reglas para fácilmente obtener el cambio de funciones. Bueno, lo de fácilmente va a venir después. Primero vamos a hacer el paso a paso y después ya vamos a aplicar reglas de una manera más directa. ¿Sí? Entonces, imagínense que tengo la función y igual t cuadrado. Yo quiero calcular el cambio de esta función. ¿Sí? Lo que me interesa es calcular, pero para poder calcular el cambio de esta función, yo tengo que saber lo que la función significa. Cuando uno pone t con un penacho arriba, donde hay un 2 en el penacho que está arriba, este símbolo largo t con un 2 corrido por arriba significa multiplique por sí mismo, dos veces. ¿Ah? Significa t por t. Esa es la definición del penacho t arriba, penacho arriba 2. ¿Sí? Es como esto los modernos que usan el pelo, ¿no es cierto?, con un penacho que le asoma ahí. Eso, t elevado a 2. ¿Sí? Solo que el penacho es el número 2. Eso significa por t por t. La definición de esta notación es multiplique por sí mismo. Ahora, yo lo que quiero es calcular el cambio de t cuadrado, o sea, el cambio de i. Eso es lo que yo quiero, no lo conozco. Eso es lo que quiero. Ese cambio lo hago a la derecha. Entonces estudio, hago la misma operación. ¿Ah? Calculo el cambio de i, es decir, calculo el cambio de t por t. Hago la misma operación a la izquierda, a la derecha, de esta expresión i igual t por t. Pero resulta que aquí a la derecha tengo que el diferencial del producto de la cantidad t por la cantidad t. Este es como la letra A y este es como la letra B. Es el producto de dos cantidades variables, la primera que es t y la segunda que también es t. Entonces, como vimos que el diferencial de un producto es el diferencial del primero multiplicado por la segunda, más el primero multiplicado por el diferencial de la segunda, escribo eso. Diferencial de un producto es el diferencial de la primera multiplicado por la segunda. Puse que sobre un paréntesis. Más, ¿saben qué? No lo voy a cambiar más. Más el primero, ¿sí?, multiplicado por el diferencial de la otra. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo de t por t más t por t. Está la misma cantidad dos veces. ¿Sí? Y como está la misma cantidad dos veces, puedo escribir que es dos veces el producto de t por dt. Estoy listo. ¿Ah? Ya con eso hice el cálculo que me interesaba. Eh, Como i era t cuadrado, puedo reemplazar el significado de i acá y decir que el diferencial de t cuadrado es 2t por dt.
Comparen este resultado, por favor, compárenlo con lo que obtuvimos acá, para que vean que el resultado que hemos llegado es el mismo. Bueno, cuando hicimos aquí el estudio de la función t cuadrado, obtuvimos 2t por dt, 2t por cambio de tiempo. Acá acabamos de obtener lo mismo de una manera, de cierta manera, ¿cierto? Usando la definición y usando la regla del producto. Acabamos de ver que la regla del producto aquí nos enseña, ¿no es cierto?, que el diferencial de t cuadrado, es decir, esto, es 2t por dt. Puedo escribirlo así: diferencial de SI, que es t cuadrado, diferencial de t cuadrado, es 2t por dt. O simple y sencillamente en letras grandes, algo para memorizar y anotar ahí en la contratapa de su cuaderno de curso, que el diferencial de t cuadrado es 2t por dt. No es el primer diferencial que tenían que anotar en la columnita de diferenciales que vamos a ver. Veamos qué es lo que es el diferencial de t cubo. Resulta que t cubo, y que se escribe así, como t elevado, otra vez con un penacho, pero en el penacho ahora tenemos 3. Eso significa, quiero calcular el diferencial de eso, pero podemos calcularlo, tenemos que saber qué es lo que significa t con el simbolito arriba del 3. Significa multiplique t 3 veces por sí mismo, t por t por t. O sea, puedo abreviar también que es t por t cuadrado, que debería ser lo que es t cuadrado. Y este es un producto de dos cantidades. Como es un producto de dos cantidades, se calcula el diferencial de la cantidad i, es decir, de t por t cuadrado. Entonces tengo el diferencial del producto de t por t. Aquí el a es t y el b es t cuadrado. Y así que cuando tengo el producto de dos cantidades, tengo que calcular el diferencial del primero multiplicado por el segundo. Ahí está el diferencial de t multiplicado por el segundo, que es t cuadrado, más el primero, que es t. Ahí está el primero es t, ahí está el primero, por el diferencial de t cuadrado. Ok, fantástico. Solo que el diferencial de t cuadrado lo tenía en la página anterior. Aquí. El diferencial de t cuadrado es 2t de t. Entonces, eso significa que aquí, en esa parte, eso lo puedo reemplazar por lo que vale. Eso vale 2t de t. Si lo reemplazo, me queda aquí t por t me da t cuadrado. Todo este término me da 2t cuadrado de t. Ahí está, 2t cuadrado de t. Y el primero es t cuadrado por dt. Ahí está, t cuadrado por dt. Entonces, tengo una vez t cuadrado por dt sumado con dos veces t cuadrado por dt. 1 más 2 es 3 veces t cuadrado por dt. Ahí está el lado derecho, 3t cuadrado por dt. Pero tengo que recordar que i era t cubo, ¿no es cierto? Eso, ahí partimos, i era t cubo. Entonces, el cambio de i es el cambio de t cubo. Así que el cambio de t cubo, de la función t cubo, es t cuadrado por t. Y eso lo podemos, ¿no es cierto?, escribir simple y sencillamente, aliarlo como el cambio de t cubo es 3t cuadrado de t, o, puesto de otra manera, esto. El cambio de t cubo es igual a 3t cuadrado por dt. Este es una segunda fórmula que hay que anotar, ¿no es cierto?, en la columnita, ahí en la parte de atrás del cuaderno del curso, porque es una fórmula que vamos a estar usando recurrente. Podemos mirar del mismo manera qué significa el diferencial de la función t a la 4. Es la misma idea, ¿no es cierto? Igual t a la 4, yo quiero calcular su diferencial. El diferencial, si ahí lo llamo t a la 4, quiero calcular cuánto vale el diferencial de i, es decir, cuánto vale el diferencial de la 4, no tengo idea de lo que vale, pero podemos hacer este siguiente juego. Igual t a la 4 significa multiplique t cuadrado por sí mismo dos veces. Entonces, aquí tengo el producto de dos cantidades, entonces el diferencial de ese producto es el diferencial del primero multiplicado por el segundo, más el primero multiplicado por el diferencial del segundo. El diferencial del t cuadrado, el primer término, multiplicado por el segundo término, más el primer término que es t cuadrado, ahí está. Debería ponerle colores, pintarlo en verde y otro en rojo para que la próxima vez lo hago, ¿ya? Entonces, más el primero por el diferencial del segundo. Solo que el diferencial de t cuadrado ya lo conocemos, sabemos que es 2t de t. En ese lado y en este otro reemplazo.
Entonces ahí tengo esos 2t de t, 2t de t, y el producto de 2t de t por t cuadrado es un 2t cubo. Así que tengo un 2t cubo aquí y tengo un 2t cubo allá. En total, ese 2t cubo por dt y el 2t cubo por dt me da un 4 veces t cubo por dt. Y eso sería, esta fórmula sería el diferencial de la función i que es t a la 4. El cambio de i, ahí está el cambio de t a la 4, me da eso. Entonces puedo escribir que el cambio de la función i igual t a la 4 es 4t cubo de t, o simple y sencillamente, ¿no es cierto?, la tercera fórmula que va a ir al reverso de la portada de su cuaderno del curso es diferencial de t a la 4 es 4t cubo de t. Ustedes se darán cuenta que la forma que van tomando los diferenciales de t cuadrado es 2t por dt, el diferencial de t cubo es 3t cuadrado por dt, y el diferencial de t a la cuarta es 4t cubo por dt. No cuesta nada imaginar, ¿no es cierto?, qué es lo que sería diferencial de t a la quinta. Y por favor, díganme alguno de ustedes en palabras qué es lo que es diferencial de t a la quinta. Espero una respuesta. Puede 5 t ser cuartos de t. eso mismo. Perfecto. 5 por t cuarto de t. Bien. ¿Se fijan? Significa que con estos tres ejemplos ya sabemos calcular el diferencial de t elevado a una potencia. ¿Mm? Si ustedes son capaces de deducir qué es lo que sería diferencial de la quinta, ya no cuesta nada saber también qué es lo que es el diferencial de t a la sexta, sea la séptima, o sea, en general el diferencial de t elevado a n va a ser n por t elevado a n menos 1 por dt. ¿Ah? Esa es la fórmula general. Por ejemplo, si ponen t a la 5, les va a dar 5 por t elevado a 5 menos 1, o sea, t a la 4. 5 por t a la 4 de t. Si ponen t a la 6, les va a dar 6 por t a la 6 menos 1, que es 5. 6 por t a la quinta de t. ¿Se fijan? Es muy, muy fácil. Aquí dice se puede demostrar por inducción, como que dice, ustedes olvídense de eso. Eso es materia para alumnos más avanzados. ¿Mm? Pero esta es la receta general cuando uno tiene t elevado a algún exponente entero. ¿Qué pasa cuando uno tiene un exponente fraccionario como raíz de t? ¿Mm? Bueno, veamos lo que pasa con la raíz de t y después podemos argumentar que se puede usar la fórmula anterior también incluso para la raíz, pero por ahora veamos seriamente lo que es. Cuando yo escribo esta cuestión rara y una cuestión que parece como un cerro invertido, como un valle ahí, ¿no es cierto? Ahí un valle sube y después hay como una explanada. Y debajo el símbolo T, ese símbolo extraño, que la gente lo lee como extraer raíz, significa, ¿no es cierto?, que yo tengo que encontrar un número. Si aquí me dicen, por ejemplo, 9, yo sé que ahí es 3, porque 3 es el número que multiplicado por sí mismo me da 9. Si t es 9, la pregunta es ¿cuál es el número i que multiplicado por sí mismo me da 9? ¿Ah? Entonces, la respuesta es que el i se determina, ¿no es cierto?, calculando cuál es el i que multiplicado por i me da el argumento que está debajo del símbolo raíz. Entonces, si yo quiero calcular un diferencial de eso, ¿ah? Yo quiero calcular cómo cambia esta función, ¿no? Quiero calcular su DI, yo sé que lo que quiero hacer es el diferencial de la raíz de t, pero tengo idea cómo se hace. Sin embargo, yo sé el diferencial de un producto, que tengo el producto de i por i. Eso es el i cuadrado. Y el diferencial del lado izquierdo tiene que ser igual al diferencial del lado derecho. Entonces, al lado derecho tengo t, y escribo su cambio, es de t. Acá tengo i cuadrado, que es el diferencial de i cuadrado, pero yo sé que es el diferencial de un producto. El diferencial de un producto, incluso el diferencial de i cuadrado ya lo había visto, pues si lo teníamos acá. No, aquí está. El diferencial de algo al cuadrado es 2 veces algo por dt. Cambien la t por una i, aquí y allá. Entonces el diferencial de i cuadrado sería 2i por di. No tengo por qué escribir t, puedo escribir i, y la fórmula sigue variando. ¿Ah? El cambio de i cuadrado es 2i por d de i. Entonces eso es lo que vamos a usar aquí. Aquí estamos usando que eso es i cuadrado, y estamos calculando su cambio, y el cambio de i cuadrado es 2i por di. Mientras que a la derecha el cambio de t es de t nomás. Ahora, lo que yo quiero calcular es de i. De i es mi incógnita, y mi incógnita está aquí. Ahí está mi incógnita, por lo tanto, tengo que despejarla. Para poder conocer mi incógnita, tengo que despejarla, así que la despejo.
¿Cómo la despejo? El término 2 multiplicado por i lo paso dividiendo al dt. Me queda 1 partido por 2i multiplicado dt. Y además, reemplazo, ¿no es cierto? Yo sé que i es el símbolo raíz de t, lo reemplazo a la izquierda y lo reemplazo allá, en el denominador. Y entonces tengo que el cambio de la función raíz es igual a 1 partido por 2 sobre raíz de t por el cambio de tiempo. Fantástico. Fue muy fácil calcular el diferencial de la función raíz. Cuando vean por derivada este cálculo con Carlos Picarte, se van a acordar de mí, porque esto es mucho más fácil que lo que va a hacer Legendre con la derivada. Entonces podemos escribir, agregar, ¿no es cierto?, a nuestra lista de diferenciales en la portada de la asignatura, en la portada del cuaderno de asignatura que está ahí en la parte de atrás, ¿no es cierto?, le podemos agregar esta fórmula. ¿Sí? Ahí lo que hice fue cambiar, ¿no es cierto?, de i y cambiar i de sus valores, y podemos decir que la diferencial de la raíz de una cantidad t es 1 partido por 2 raíz de t por dt. Ok, ahí tenemos la fórmula que al molde, ¿no es cierto?, que vamos a guardar en la carpeta, en la contraportada o portada de nuestro cuaderno, la última hoja ahí, que empiezan a agregar una lista de diferenciales. Lo mismo podemos hacer con la raíz cúbica. La raíz cúbica, si saco raíz cúbica, eso significa que quiero calcular su diferencial. Para eso, yo sé que la raíz cúbica es encontrar un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me da t. Pero eso que está ahí lo podemos escribir también como diferencial de cubo. Y el diferencial de cubo ya sabemos, lo vimos aquí, ¿no es cierto? Lo vimos aquí, cuando vimos esa lista que teníamos aquí. El diferencial de algo elevado al cubo es 3 veces ese algo elevado al cuadrado por el diferencial de ese algo. ¿No? Aquí puse t, pero puedo cambiar el t por una letra i, y si lo hago a la derecha y a la izquierda me queda diferencial de i al cubo es 3i cuadrado por diferencial de i. Y eso es lo que vamos a usar acá. Aquí vamos a usar eso. Ahí tengo, voy a calcular el diferencial a la derecha de t, a la izquierda el diferencial del cubo. Pero el diferencial del cubo es 3i cuadrado de i. Mi incógnita es esto, de i es mi incógnita, porque eso es lo que yo no conozco. La despejo. Entonces de i es 1 partido por 3i cuadrado. Y ahora le sustituyo a i lo que él significa. La letra i significa saque la raíz cúbica. Entonces aquí anoté, saque la raíz cúbica y el resultado de eso le doy al cuadrado. A la izquierda tenía un cambio de i, lo escribí como cambio de raíz cúbica. ¿Sí? Y entonces tengo esta fórmula que está aquí, que es la fórmula del cambio de la raíz cúbica. ¿Sí? Entonces la raíz cúbica tiene un cambio, que es 1 partido por 3 el cuadrado de la raíz cúbica de f. Podemos seguir, ¿no es cierto? Ahí está la fórmula que uno tiene que guardar, ¿no es cierto?, la contratapa de su cuaderno. Podemos seguir con la raíz cuarta y el procedimiento es similar. ¿Sí? Entonces uno calcula el cambio de i a la cuarta, usa que el cambio de i a la cuarta es 4i cubo por di, despeja el di, pasa el 4i cubo dividiendo al otro lado, sustituye que i es raíz cuarta de t, lo sustituye a la izquierda, lo sustituye a la derecha y tiene el resultado. ¿No es cierto? Y ese resultado está allí destacado y uno lo puede poner en recuadro para que vaya a la contratapa del cuaderno, ¿no es cierto?, en una página especial, en una columna con los diferenciales de distintas funciones que uno va a usar. Ok, ¿aló? Sí, adelante. Ujú. Que- ah, sí, sí, aplico el diferencial al lado derecho, ¿no es cierto?, y después espejo. Sí, tal cual. Ese es el procedimiento. ¿Mm? Es el procedimiento y funciona con un montón de funciones, funciona súper. ¿Mm? Y permite calcular los diferenciales. Ahora, para los que ya vamos a hacer la conexión con la derivada, ¿ya? Entonces, te fijas, el diferencial de la raíz enésima de t, si nos sigue lo que pasó antes, va a ser esta fórmula, ¿no es cierto? N por raíz de enésima de t elevado a la exponente n menos 1. Esa es la fórmula general y hasta ahí vamos re bien. Ahora, déjeme por un momento detener lo que estoy compartiendo para... Oh, oh, algo me pasó aquí. Ah, ya, se demoró solamente. Para compartir una
una otra cosita de manera de poder hacer un comentario, para insistir en ciertos conceptos. Fíjense que lo que teníamos hasta aquí es por un montón de funciones, por ejemplo, para la función y igual t cuadrado, tenemos que su cambio, o sea, el cambio de la función t cuadrado es 2t por dt. Para la función y igual a t cubo, el cambio de esa función, o sea, el cambio de t cubo, es 3t cuadrado por dt. Eh, para y igual t a la cuarta, teníamos que el cambio de esa función, diferencial de t a la cuarta, es 4t cuadrado por dt. Ustedes se darán cuenta que estoy poniendo énfasis en dt al final. Y acá tengo diferencial, lo voy a poner también ahí, diferencial. Diferencial significa obtener una cantidad pequeña. ¿Sí? Y este dt que está aquí es una cantidad pequeña, esa es una cantidad pequeña. Una cantidad pequeña porque multiplicada por otra cosa sigue siendo una cantidad pequeña. ¿No? Entonces, el diferencial de t a la cuarta no es 4t cuadrado. Sí es 4t cuadrado por dt. ¿Sí? Porque esto no es chico, no chico. Pero esto sí es chico, muy chico. Entonces algo muy chico no puede ser igual a algo no chico. ¿Sí? Mientras que esto es chico, y esto también es algo chico. Así que así es posible, ¿no es cierto?, que dos cantidades sean iguales, pero la de arriba no. Entonces, siempre está pasando este fenómeno. Lo mismo con la función raíz, ¿no es cierto? Perdón, en respecto a la función raíz. Cuando escribí raíz de t, obtuvimos que el cambio de la raíz, ¿no es cierto?, que el cambio de la función raíz, me dio 1 partido por 2 raíz de t por dt. Cuando hicimos la función igual raíz, o con dos igual la raíz cúbica de t, entonces el cambio de la función raíz cúbica de t me dio 1 partido por 3 raíz cúbica elevada al cuadrado por dt. Y en general, y puedo seguir, ¿sí? Vamos a seguir de ahí con otra, ¿no? Vamos a ver luego, cuando calculo el cambio de la función 1 partido por t, ¿se acuerdan de la tarea, la gráfica? 1 partido por t, yo les pedí que graficaran en términos de 1 partido por t, 1 partido por t cuadrado, 1 partido por t cubo, ciertas gráficas, bueno, tienen que ver con esto, de alguna manera. ¿Sí? Entonces, el cambio de, aquí, el cambio de el inverso de la letra t, esto es el inverso, vamos a ver que eso es menos 1 partido por t cuadrado de t. Tengo que sacar en azulito el diferencial, porque la idea es que no se me olvide nunca poner el diferencial de t al final. ¿Ah? Y vamos a ver que si i es igual a 1 sobre t cuadrado, entonces el cambio de 1 partido por t cuadrado es menos 2 sobre t cubo. Y vamos a ver que i igual a, ya otra vez, i igual a 1 partido por t cubo, el cambio de la función 1 partido por t cubo es menos 3 t a la cuarta multiplicado por dt. En general, si ustedes tienen una función cualquiera, una fórmula del tiempo t, el cambio de esa fórmula es una nueva fórmula distinta multiplicada por dt. Siempre los diferenciales van a ser algo chico, y aquí vamos a tener algo multiplicando algo chico y dándome algo chico. Entonces, algo chico se puede comparar o igualar con algo chico, mientras que si no tiene límites, no. Siempre los diferenciales tienen esa forma. ¿Se fija? Ahí está un f multiplicado por dt, otro f mayúscula por dt, otro f mayúscula. Siempre hay un algo multiplicando dt. Todas las fórmulas tienen esa pinta, ¿no?
el diferencial de una función es otra función, multiplicando a y b. Revisemos cómo se obtiene, para este caso, cómo se obtiene este resultado que está aquí. Déjenme volver a la presentación, porque nos interesa entender el concepto primero para después aprender a calcular, ¿ya? Y ahí ya hacemos ejercicio. Entonces, déjenme volver a la presentación para presentarles el ejemplo de 1 sobre t. Entonces, aquí vamos. Y aquí quiero calcular el diferencial de la función y igual 1 partido por t, es el inverso de t. Necesito un segundito, necesito el lapicito, el lapicito ayuda harto. Este zoom no tiene tecla rápida para que nos hagan cambio, pase de una situación a la otra bien rápido. Ahí tengo, esa es la función, y igual 1 partido por t. Quiero calcular su diferencial, no tengo idea cuánto vale. Pero yo sé que lo que está aquí, igual 1 partido por t, y es un número, ¿no es cierto? El inverso, por ejemplo, 1 partido por 2. ¿Cuánto vale ese número? Bueno, es el número que multiplicado por t me da 1. ¿No? Por ejemplo, si esto es 1 partido por 2, ¿cuál es el número que multiplicado por 2 me da 1? Bueno, 0,5. 0,5 multiplicado por 2 me da 1. ¿Sí? Así que 1 partido por 2 es lo mismo que 0,5. Eso es lo que está dicho aquí. Tengo que encontrar un número que multiplicado por t me dé 1. Eso es equivalente a lo que tengo que hacer. Entonces, como dijo su compañero, ¿dónde yo calculo el diferencial? No a la izquierda, sino acá, donde yo sé lo que significa. ¿Ah? Lo que significa es este símbolo raro de 1, una barra y un t debajo. ¿Ah? Esa operación en inverso se define así, por i por t tiene que darme 1. Ese es el valor del i. Entonces, a esta fórmula que está acá, que en el fondo es que un cociente, una división no más que una cierta multiplicación, es a la que le aplico el diferencial. Entonces aquí tengo el diferencial de un producto, dos cantidades variables. I es una cantidad variable, T es una cantidad variable. Mientras que a la derecha tengo el 1, que es una cantidad constante. Entonces, tengo que estudiar a la izquierda el cambio de I por T y a la derecha el cambio del 1. Ahora el 1 es una constante, las constantes no cambian. Si a 1 le resto 1, me da 0. Mientras que acá, esto tiene cambio. Como el cambio de un producto es el cambio del primero, multiplicado por el segundo, más el primero que es I, por el cambio del segundo. Mi incógnita es de I. Eso es lo que, la diferencial de 1 partido por t la llamé de I. Incógnita es de I. Eso es lo que tengo que despejar. ¿Dónde está de I? Aquí está de I. Entonces, para despejarlo, primero que nada, ese término lo paso para el otro lado, ¿no es cierto? Pasa para el otro lado como menos I por dt, y después el factor que acompaña de I, que es t, lo paso dividiendo. Entonces me queda menos I por dt dividido por t. Pero es casi listo. Lo único que me falta es reemplazar aquí, ¿no es cierto?, que I es 1 partido por t, y reemplazar ahí arriba, que I es 1 partido por t. Entonces hago ese reemplazo. Lo hacemos a la izquierda y a la derecha. Y aquí tengo una fracción dividida por un entero. Eso me va a dar, una vez que haga el álgebra, me va a dar menos 1 sobre t cuadrado, y entonces tengo esta fórmula que es para anotarla, ¿no es cierto?, en la parte del reverso del cuaderno, en la columna de fórmulas de diferencial. Diferencial de 1 partido por t es menos 1 sobre t cuadrado de t. Ahí la puedo poner casi para el molde y finalmente la puedo destacar, ¿no es cierto?, ahí con negrita, como para que no se olviden de anotar. De la misma manera en que hice esto, puedo estudiar el cambio de 1 sobre t cuadrado, voy más rápido, ¿ya? Entonces ahí tengo igual 1t cuadrado, quiero calcular su diferencial, pucha, ¿cómo lo hago? Bueno, yo sé que i multiplicado por t cuadrado me tiene que dar 1, ahí está, i multiplicado por t cuadrado me tiene que dar 1, hago el diferencial del producto a la izquierda, hago el diferencial de la constante a la derecha, el diferencial de una constante es 0, porque las constantes no cambian, y tengo el diferencial del primero, de i, por la cantidad segunda, que es t cuadrado, más el primero, que es i, por el diferencial de la segunda. Ah, el diferencial de t cuadrado lo conocemos. Este es 2t de t.
Lo podemos reemplazar allí, eso es 2t de t. ¿Ya? Y después este término que está aquí, 2t por i por dt, lo paso para el lado derecho con cambio de signo, y finalmente el resultado despejo el de i dividiendo por t cuadrado, entonces me queda 2i por t por dt con cambio de signo, que tengo que dividir por t cuadrado, y tengo di. Entonces, ahora que tengo di, le sustituyo que i es 1 sobre t cuadrado, lo sustituyo a la izquierda y a la derecha, ahí viene, voy a sustituir ahí y voy a sustituir allá, y me queda, oh, aquí a la izquierda no terminé de hacer la sustitución, chute. Ahí, ahora sí. ¿Ah? Y después de este es una fracción dividida por un entero, entonces me queda, si hago la álgebra de las fracciones, me queda menos 2 sobre t cubo por dt. Y es el diferencial de 1 sobre t cuadrado, lo puedo destacar, ¿no es cierto?, para el molde y ponerlo en una tablita. En resumen, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos que el diferencial de t cuadrado es 2t de t. El diferencial de t cubo es 3t cuadrado de t. El diferencial de t a la cuarta es 4t cubo de t. El diferencial de t, una exponente, es n por t elevado a n menos 1 por t. Lo mismo con las raíces, pues el diferencial de raíz es 1 partido por 2 raíz de t por t. Diferencial de t raíz cúbica sería 1/3 del cuadrado y la raíz cúbica de t. El diferencial de raíz cuarta sería 1/4 del cubo de la raíz cuarta, todo eso multiplicado por dt, y así sucesivamente. Esa es la tabla que uno tiene que anotar, ¿no es cierto?, en su cuaderno y tenerla para el molde. Pero como tienen la presentación, ¿no es cierto?, ustedes pueden hacer después una captura de pantalla de la presentación, que está en Moodle, y anotar las fórmulas. Fíjense, el diferencial de 1 partido por t es menos 1 sobre t cuadrado de t. El diferencial de 1 partido por t cuadrado es menos 2 sobre t cubo de t. El diferencial de 1 sobre t cubo es menos 3 sobre t cuadrado de t. Y esta fórmula uno se la sabe de memoria. Ustedes se tienen que haber dado cuenta que hace un segundo atrás, ¿no es cierto?, unos segundos atrás, yo escribí el diferencial, y lo hice de memoria, ¿no? Yo de memoria hice, estoy compartiendo, ¿no? O puede decir que estoy compartiendo todo. Bueno, no estoy seguro de lo que estoy compartiendo. Déjame terminar de compartir y volver a decir lo que estaba. Se ven dos pantallas, Ya, profe. sí creo que se ve ahora. Deme un segundo. Entonces, ¿dónde está? Quick Tap. Esa. Compartir. Se fijan, eso no fue lo que yo construí. Esa, la lista de diferenciales que yo construí. Entonces, así como yo me la sé, tienen que saber. Esa era una página, ¿no es cierto? Y en la página teníamos el diferencial de t cuadrado, de t cubo, de t a la cuarta, el diferencial de la raíz, el diferencial de 1 partido por t, el diferencial de 1 partido por t cuadrado, el diferencial de 1 por... Hay que aprenderse estas fórmulas de memoria, porque no vamos a estar haciendo este proceso. Vuelvo. No queremos estar haciendo este proceso tedioso. Un segundito, ya vuelvo, cambio de pantalla. El zoom es alto. Este proceso tedioso no lo queremos estar haciendo todas las veces. Lo que realmente a nosotros nos interesa es el listado de formas. Esto, diferencial de t cuadrado, no ustedes, de memoria. Diferencial de t cuadrado, 3t cuadrado, de memoria. Es como un rezo. ¿Sí? Es como saberse la de María. Diferencial de la cuarta, 4t cuadrado, ¿ya? Así. Diferencial de la cuarta, 4t cubo, ¿sí? Así como las abuelitas cuando rezan, así tiene que sabérselo uno de estos de memoria. ¿Sí? Lo mismo con los diferenciales de la raíz, por lo menos saberse la primera, ¿ah? El diferencial de la raíz de t al menos, quizás la raíz cúbica, por lo menos la raíz cuadrada. ¿Sí? Y los diferenciales de los inversos, eso sí, hay que sabérselo sí o sí, porque a veces uno tiene fenómenos que son inversamente proporcionales a la variable t, o inversamente proporcionales al cuadrado de la variable t, o inversamente proporcionales al cubo. Eso es muy común. Entonces uno tiene que conocer cuáles son los cambios de esas relaciones. Interpretemos todo esto. ¿Qué es lo que era el diferencial? Bueno, cuando uno tiene una función, ¿no es cierto? Uno tiene una gráfica.
¿ah? Los valores de la función versus la variable independiente. Aquí la variable independiente es t, el tiempo. ¿Ah? Y para distintos valores de tiempo, toma distintos valores la función. ¿Ah? Entonces, eh, para tiempos más pequeños, aquí hay valores más chicos, para tiempos más grandes, hay valores más grandes, y está creciendo esta función de una manera que no sé cuál es, pero de alguna forma. ¿Mm? Entonces, cuando yo tengo un instante de t, tengo un valor de la altura que está aquí, esta altura, me da el valor que vale la función, ¿no es cierto? Y cuando estoy en un instante posterior, tengo otro valor. ¿Ah? Esto sería f evaluado en t, esto sería f evaluado en t más de d. Hay un, ¿no es cierto? Aquí tengo un valor más grande, acá tengo un valor más chico, y hay una diferencia entre esos dos. ¿Mm? Ahí está. La diferencia tendría que ser este trocito que está aquí. Un segundito, me falta. Paciencia, se me olvida. No tengo la rápida, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, este es el valor de la función en instante t, pero este otro es el valor de la función en instante t más de t. Y entre este nuevo valor y el viejo hay una diferencia, que es solo el trocito que está allí. ¿Sí? Destaquemos eso yendo a la otra página. ¿Sí? Ahí está, la diferencia entre la función en el instante t más de t y la función en el instante t. Esa es la diferencia. ¿Sí? Eso, esa resta, esa diferencia que está allí es la resta, ¿no? Entre el valor nuevo y el valor anterior, entre el valor del instante posterior y el instante previo. Eso es lo que estamos calculando, el cambio de la función al pasar de un instante al instante siguiente. Y encontramos, en general, encontramos que ese cambio tiene una forma. ¿Sí? Los cambios de esas funciones f siempre son de la forma algo por dt. O sea, el cambio de una función es proporcional con un factor al cambio de tiempo. ¿Ah? Cuando uno escribía, déjenme volver acá a la presentación, vamos a volver acá, a esta cosita que está aquí. Cuando uno agregar en la página aquí, cuando yo tengo un comportamiento de la forma I igual t cuadrado, perdón, I igual del tipo parabólico, pero grafico, ¿no es cierto? No I, sino que I versus t cuadrado a la tarea. Lo que obtengo es una red. ¿Sí? Eso, ¿no? Una red. Y, o sea, esta función es algo constante por t cuadrado. Fíjense lo que le pasa a la función constante por t cuadrado. Esto I es igual a una constante. Supongamos que la constante valga A. Hay una cantidad constante por t cuadrado. Este es el producto de dos cantidades. Tiene un diferencial. ¿Sí? El diferencial va a ser el diferencial del producto de dos cantidades. Como este es un producto, tengo el diferencial de la primera multiplicada por la segunda más el primero por el diferencial de la segunda. Pero el A es una constante, es la constante de proporcionalidad, ¿no es cierto? ¿Cómo ve uno que es una constante? Cuando grafica I igual T cuadrado, le sale I igual constante por T cuadrado, le sale la ecuación de una recta, cuando uno grafica versus T cuadrado. Significa que el factor que hay al frente es un factor de proporcionalidad, ¿cierto? Aquí también pasa lo mismo. ¿Mm? Bueno, esto es una constante, las constantes no cambian, el cambio de una constante es cero, así que aquí me quedó A por el diferencial de t cuadrado, el diferencial de t cuadrado lo sabemos de memoria, es 2t por dt, y me pide que todo eso me dice 2a por t por dt. Entonces, déjenme escribir el resultado que tengo aquí en la otra parte. ¿Mm? Si la función que tengo es i igual a por t cuadrado, el cambio de esa función es proporcional a dt. Y el factor de proporcionalidad es 2a por t. ¿Sí? ¿Se fijan? Si el a de t cuadrado llamo i, el cambio de i es 2a por dt. Así que si grafico, ¿no es cierto? Si grafico de i y gráfico de t, voy a tener un factor de proporcionalidad allí.
¿Mm? Pero lo importante es eso. Cuando digo que I es igual a t cuadrado, ¿no es cierto? Ahí estoy diciendo que hay un factor de proporcionalidad. Aquí tengo I, acá tengo t cuadrado. Acá estoy diciendo lo mismo. El cambio de I es proporcional al cambio de tiempo. ¿Y con qué factor? Con un factor no constante. 2a por t. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, cierro esa parte de la presentación, vuelvo a la presentación original. Eso es lo que estoy diciendo acá. Estoy diciendo que los cambios de cualquier función son proporcionales al cambio de tiempo. Cualquier función del tiempo tiene un cambio que es proporcional al cambio de tiempo. Y el factor de proporcionalidad es una fórmula que depende del tiempo. Ahora, esto lo podemos analizar desde el punto de vista de las dimensiones. Supongamos que F sea posición, ¿no? Metros. Si a una posición le resto, a una posición un instante posterior, le resto la posición un instante anterior, o por ejemplo a 5.4 metros les resto 5, me quedan 0.4 metros. Sigue siendo una cantidad de longitud. Así que si F es longitud, el cambio de longitud sigue siendo longitud. Pero acá tengo un cambio de tiempos son segundos, así que la resta de segundos me da dimensiones de tiempo, porque me da la resta de, por ejemplo, tengo un segundo, después tengo el instante posterior 1.02, la diferencia entre 1.02 y 1.00 es 0.2, es 0.02, así que de t es un cambio de tiempo, de f sería un cambio de posición. Este f de t tendría que tener dimensiones también. Entonces, lo que estoy diciendo es que si f representa posición en metros y t representa tiempo en segundos, ¿cierto? Esta diferencia tiene que tener dimensiones, tiene que tener unidades de metros, porque es una longitud, y esta de t tiene que tener unidades de segundo, porque es un cambio de tiempo. Y lo que está aquí, para que esta expresión sea dimensionalmente correcta, tiene que tener dimensiones tal que me quede, después de hacer la operación, me quede metros, me sobrevivo metros. Entonces no me queda más que el f sea metros dividido por segundo. De tal manera que metros dividido por segundo multiplicado por segundo me da como resultado metros. ¿Se fija? Entonces el cambio de posición es proporcional al cambio de tiempo. Y el factor de proporcionalidad tiene dimensiones de longitud sobre tiempo. Es una velocidad. ¡Wow! El cambio de posición es proporcional al cambio de tiempo. Y el factor de proporcionalidad de la fórmula tiene unidades de metro partido por segundo. Aquí está la velocidad. Ahí está la velocidad. Entonces, déjenme volver a la presentación. Un momento. Yo sé que este switcheo entre una cosa y la otra es como medio cargante, pero no tengo más que esa herramienta. Saben que por un momento voy a hacer algo, ¿ya? Yo sé que el problema que tiene es que se va a reducir un poquitito la pantalla. Voy a compartir. Oh, se me arranca el botoncito de compartir. Voy a compartir ahí las dos ventanas simultáneamente. ¿No es cierto? Voy a tratar de agrandar esto, voy a aprovechar bien el espacio de la pantalla. Pero también lo vamos a tratar de agrandar para aprovechar bien el espacio de la pantalla. No lo estamos aprovechando del todo, pero algo ahí. ¿Mm? Entonces ahora voy a cambiar rápido de uno a la otro. Voy a andar un poquito más. Quiere que se viene. Ahí me va, y ahí puedo cambiar rápido. Entonces vuelvo a esta y aquí quiero una página nueva. ¿No es cierto? Para el concepto que me interesa enfatizar. Entonces, ¿qué tengo? Por ejemplo, si I es una función del tiempo, I es una función del tiempo, su cambio es algo por dt. Supongamos que ese algo es una función, es otra fórmula del tiempo, llamémosla d a la fórmula. Es una fórmula del tiempo, no sé lo que me da. Por ejemplo, si esta función fuese 3 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado,
Esta es una fórmula válida, porque esto tiene dimensiones de tiempo al cuadrado, y la unidad que escribí acá, metros sobre segundo cuadrado, tiene dimensiones de 1 partido por tiempo cuadrado. Así que se cancelan los tiempos cuadrados y sobreviven metros. Perfecto, esto es una longitud. Si resto dos longitudes, me da una longitud. Esto es tiempo. El factor de proporcionalidad que le sobreviva, y de hecho sabemos cuánto vale, porque el cambio de I es lo mismo que el cambio de la constante 3 multiplicando el tiempo al cuadrado. Eso es el cambio del primero multiplicado por el segundo, más el primero multiplicado por el cambio de t cuadrado. Fíjense que la constante 3 no cambia, así que su cambio es nulo. Me sobrevive 3 veces el cambio de t cuadrado. Pero el cambio de t cuadrado me lo sé de memoria, es 2t por dt. Entonces tengo 3 por 2 por t por dt, y eso me da 3 por 2, 6, me da 6t por dt. ¿Se fija entonces? El cambio de longitud, el cambio de longitud está multiplicado por el cambio de tiempo. Y el factor de proporcionalidad lo estoy llamando B. B, ¿no? Y es una fórmula del tiempo, claro, claramente una fórmula del tiempo, es una función del tiempo. Esa que está allí tiene que tener dimensiones de longitud dividido por tiempo. De manera que la igualdad se cumpla, que tiempo se cancele con tiempo para darle longitud. Así que B es una rapidez, esto que está aquí, o una velocidad, ¿no? En realidad el vector es velocidad, es una componente del vector de velocidad. Esto realmente es una componente, la componente B sub I, que es una función del tiempo del vector de velocidad. Así que tenemos esa relación. Déjenme ir a la página siguiente. Si I es una función del tiempo, cualquiera que sea la fórmula, alguna fórmula, su cambio es algo que es una función del tiempo por dt. Y aquí, permítanme pasar este dt que está aquí dividiendo al lado izquierdo, para escribir di dividido dt. ¿Ah? Cambio de posición dividido por cambio de tiempo es la velocidad, componente i. Esta es la componente i del vector de velocidad. ¿No? ¿Se acuerdan que los vectores tenían componentes? El vector b tiene una componente b sub x, tiene una componente b sub y, tiene una componente b sub z. Bueno, estamos hablando de ese caballero. Ese caballero es el cambio de i dividido por el cambio de tiempo. Y lo puedo calcular fácil. Si yo sé diferenciales, no me cuesta nada calcular. ¿Sí? Por ejemplo, déjenme darles una fórmula. I igual 2 t cubo. Y después nos preocupamos de las dimensiones de I. Esa es la posición I como función del tiempo. El cambio de esa tiene que ser el cambio de la derecha, 2 por t cubo. Este es un producto de dos cantidades, explico la regla producto, el diferencial del primero multiplicado por el segundo, más el primero por el diferencial del cubo. El diferencial de una constante es cero, las constantes no cambian. El diferencial del cubo es 3t cuadrado por dt, porque lo tengo en la tabla de atrás del cuaderno y me lo sé de memoria. Y 3 por 2 me da 6, así que me queda 6t cuadrado de t. Así que el cambio de i es 6t cuadrado de t, y por lo tanto de i dividido de t, que es la velocidad componente i, o sea, cambio de posición dividido por cambio de tiempo, en este caso me da 6t cuadrado. Si yo le siguiera, ¿no es cierto?, el desarrollo a las dimensiones al factor 2 y las dimensiones al factor 6, podría completar el cálculo. ¿Sí? Pero yo me atrevo a decir que este 6 tiene dimensiones de, las unidades tienen que ser así como metros, partido por segundos al cubo. Ya el 2 del otro lado tiene que ser algo así como metro dividido por segundo al cubo también. ¿Sí? 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 La gente que ha estudiado derivadas sabe que esta fórmula que está aquí, esta notación de I sobre t, es como se acostumbra a notar las derivadas. ¿Sí? Entonces, si volvemos a nuestra presentación, la hacemos crecer un poquitito para ir allá al cierre de la clase de hoy.
Vemos esto un poquito para que se aproveche bien la pantalla en el caso de ustedes. Entonces, se fija que tenemos ese resultado interesante. Así que si df es f mayúscula multiplicado por dt, por supuesto, que df dividido por dt tiene que ser el f mayúscula. Así que si tengo esto que está aquí, df igual a f por dt, entonces df partido por dt es f mayúscula. Y eso tiene dimensiones, ¿no es cierto?, de longitud sobre tiempo, porque es cambio de posición dividido por cambio de tiempo, longitud sobre tiempo. Y eso, lo que resulte la fórmula de la derecha, se va a llamar, ¿no es cierto?, velocidad de cambio, tasa de variación, derivada de la función, función derivada, lo que sea. Y ustedes se dan cuenta que con las tablas que construimos es cuestión de dividir por dt y tenemos automáticamente tenemos las derivadas. Entonces, no importa que la fórmula que yo tire como ejercicio, es cuestión de diferenciar y uno te calcula la deriva. En general, si x, la componente x del vector de posición, ¿no?, es una función del tiempo, tiene un diferencial. Y el diferencial tiene que ser proporcional al cambio de tiempo. Y el factor de proporcionalidad es alguna función del tiempo que le vamos a dar un nombre, la vamos a llamar velocidad. Lo mismo si tengo una variable y, que es función del tiempo, su diferencial se llama di, y por supuesto que el diferencial tiene que ser proporcional al cambio de tiempo. El factor de proporcionalidad es una función, lo voy a llamar b sub i. Entonces tengo esta relación interesante. Si de x es algo por dt, y ese algo de b sub x, por supuesto que de aquí, si el dt lo paso dividiendo al de x, tengo de x partido por dt igual b sub x. Lo mismo con la componente i, ¿no es cierto? Eh, si de i es una, si i es una posición y una función del tiempo, su cambio es proporcional al cambio de tiempo. Y el factor de proporcional es alguna función del tiempo que la llamaré de sub i. Y por supuesto que ese dt que está aquí lo paso dividiendo al de i, me queda de i dividido por dt igual de sub i. Así que hay una conexión directa entre las derivadas de una función y los diferenciales. Si yo sé diferencial, puedo leer la derivada, que es el factor que multiplica dt. No necesito calcular, saber derivar, me basta con saber diferencial y darme cuenta que aquí está la derivada. Que por el factor que multiplica dt siempre va a ser la derivada de la función. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Un cambio de posición es proporcional a un cambio de tiempo. El factor de proporcionalidad se llama la componente de velocidad de la dirección x. Y el de x dividido por dt se llama la componente es la función derivada. Para la coordenada ahí pasa lo mismo. El cambio de posición de i es proporcional al cambio de tiempo. El factor de proporcionalidad es una función del tiempo, se llama d sub i. También se llama la componente de la velocidad asociada a la dirección i unitaria. O di partido de t es la derivada y su valor será lo que sea la fórmula de su i. Como estamos ya pasados de las horas, entonces vamos a seguir con este tema la próxima sesión, en que vamos a repasar un poquitito, vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a ir a la interpretación geométrica de la derivada y luego vamos a empezar a ver algunas animaciones, ¿no es cierto?, para tratar de entender mejor cómo todo esto se conecta con la pendiente en la curva y vamos a empezar a aplicar esto a calcular diferenciales de distintas fórmulas más complicadas. Vamos a empezar a analizar qué pasa con el movimiento del colegio, lo que en el colegio se enseña como el movimiento uniforme rectilíneo, y también el caso con aceleración constante, en que hay otra fórmula y vamos a calcular diferencial y vamos a aprender en el fondo la cinemática del movimiento. Y algunas cosas que tenemos que saber para cuando tenemos fórmulas más difíciles. Eso viene dentro de la próxima sesión y entonces no se van a dar ni cuenta y en la próxima sesión vamos a estar diferenciando y derivando. Y en la práctica de sábado vamos a estar diferenciando y derivando, y van a saber diferenciar y derivar un montón de fórmulas. Bien, jóvenes, entonces vamos a dejar hasta aquí. Lo único que le pediría es a las personas que les pedí que se presentaran a la sesión y que se quedaran al término de la sesión, son unos poquitos, ¿no es cierto?, los que
no me dieron la evaluación porque tenían otras actividades el día sábado, que se queden para ajustar el horario de la actividad recreativa. El resto de los estudiantes puede retirarse. Muchas gracias por su asistencia y espero que hayan disfrutado la sesión. Nos vemos, profe. Cuídese, descanse. Que esté Ya, bien. profe. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao, chao. chao, Recording stopped. chao, que estén muy bien ustedes.